Vamos a abrir nuestra palabra en Efesios 5, versículo 18. Y lo vamos a estar leyendo hasta el versículo 24. Dice, no se emborrachen con vino, lo cual lleva al desenfreno, más bien llénense del Espíritu, hablen entre ustedes con salmos, himnos y cánticos espirituales, canten y alaben al Señor con el corazón, y den siempre gracias por todo al Señor y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cultiven entre ustedes la mutua sumisión en el temor de Dios. Ustedes, las casadas, honren a sus esposos como honran al Señor, porque el esposo es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así como la iglesia honra a Cristo, así también las casadas deben honrar a sus esposos. Cosas súper rápidas que podemos sacar del texto. Y es que el texto parte de la idea de ser llenos del Espíritu Santo en lugar de dejar de dominarnos. Si bien el escritor utiliza el término emborracharse, el tema aquí es ser llenos del Espíritu Santo. Partiendo de ser llenos del Espíritu Santo, hay evidencias de esta llenura. Lo primero es que debemos hablar entre nosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales. Lo segundo es alabar al Señor con todo el corazón. Tercero es sean agradecidos siempre en todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y cultivemos entre nosotros la mutua sujeción. Ahora, en cuanto a la sujeción en el temor de Dios, enseguida Pablo se dirige a las casadas en este tema. Un dato importante sobre la llenura del Espíritu Santo antes de continuar es que este verbo tiene una característica importante. Esta característica es que es un continuativo. ¿Qué es un verbo continuativo? La definición de continuativo hace alusión a repetición, insistencia, cualquier otra cosa que se repita una y otra vez. En gramática se refiere a una conjunción que puede denotar la idea de formar repetidamente algo o hacer algo constantemente. Entonces, llenarse del Espíritu Santo no es algo que se alcanza una vez. Constantemente tienes que tú llenarte del Espíritu Santo, lo que requiere cierto esfuerzo. Ahora, es como tener en casa una vasija, un cántaro lleno de agua, y esa vasija es utilizada para beber o para hacer la comida o para hacer, no sé, un jugo. Y esta agua en esta vasija nunca tiene que faltar, pues no hay de otro lado donde tomarla. Eh, si bien podemos abrir la llave y tomar de esa agua, la realidad es que esta vasija va a contener una agua, no sé, hervida o purificada, lista para nuestro consumo. Entonces, es como tener esta vasija, este cántaro dentro de casa, y esta agua nunca debe faltar. ¿Qué características tiene una mujer espiritualmente llena? Bueno, versículo 22 dice: ustedes, las casadas, honren a sus propios esposos como honran al Señor, porque el esposo es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es su Salvador. Así como la iglesia honra a Cristo, así también las casadas deben honrar a sus esposos en todo. Ahora, ¿qué características tiene una mujer casada? Pues honra a su esposo como honra al Señor. Ahora, déjenme profundizar un poco en esto. Mujeres casadas. Este tema es para mujeres casadas. ¿Cómo se debe honrar al esposo? La respuesta nos da el mismo texto y dice cómo se honra al Señor Jesús. Ahora viene otra pregunta. Entonces, ¿cómo se honra al Señor Jesús? En todo. Así nos dice el texto, en todo. Versículo 22. Ustedes, las casadas, honren a sus esposos o sus propios esposos como honran al Señor, porque el esposo es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así como la iglesia honra a Cristo, así también las casadas deben honrar a sus esposos en todo. Ahora, surge una pregunta. Si el varón es la cabeza, entonces, ¿por qué el texto empieza con la mujer y no con el varón, que es la cabeza? Para esto debemos dirigirnos al Génesis. Vamos a abrir nuestra palabra en Génesis 2, versículo 20. No deje
o no cierre su Biblia en Efesios 5, porque vamos a estar regresando continuamente a ese texto. Dice Génesis 2:20, Adán puso nombre a todos los animales y a las aves de los cielos y a todo ganado del campo, pero para Adán no se halló una ayuda a su medida. Entonces Dios, el Señor, hizo que Adán cayera en un sueño profundo y mientras éste dormía, le sacó una costilla y luego cerró esa parte de su cuerpo. Con la costilla que sacó del hombre, Dios, el Señor, hizo una mujer y se la llevó al hombre. Entonces Adán dijo, esta es ahora carne de mi carne y hueso de mis huesos. Será llamada mujer porque fue sacada del hombre. Vamos a movernos un poquito al capítulo 3, versículo 17. Dice, versículo 17, al hombre le dijo, puesto que accediste a lo que te dijo la mujer y comiste del árbol que te ordené que no comieras, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, te producirán espinos y cardos y comerás hierbas del campo. Ahora, hay un contraste entre estas dos escenas. Y este contraste nos dice una gran verdad. Así como la mujer es una bendición para el varón y así comenzó, también puede ser la causante de su sufrimiento. Todo varón sabe que tener a su lado a una mujer es una bendición y todo varón casado sabe eso. Pero al mismo tiempo el varón debe saber que esa misma mujer que puede ser una bendición para él puede ser tropiezo para él. ¿Por qué Pablo empieza con la mujer y no con el varón? Porque así como la mujer es una bendición, también puede ser causante de la caída del varón. Y esta verdad, la mujer debe tener muy en claro, incluso más que el mismo varón. Déjenme decirles una cosa a las mujeres. Ustedes, mujeres, pueden hacer caer muy fácilmente a los varones. Al tener ciertas características no solo mentales, sino físicas, ustedes pueden hacer caer a los varones. Ahora, no estoy diciendo que el varón cae por culpa de la mujer. Lo que estoy diciendo es que la mujer puede ayudar a que eso suceda. Así como la mujer es una bendición, también puede ser causante de la caída del varón. Ahora, por esta razón es importante que toda mujer esté llena del Espíritu Santo y que tenga ciertas evidencias de su llenura. Dice Efesios 5, versículo 22, ustedes, las casadas, honren a sus esposos como honran al Señor, porque el esposo es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Para los varones que todavía están pensando o que empiezan a pensar en echarle la culpa a la mujer, tranquilos, la próxima semana tendremos algo para ustedes. Piénselo, mujeres. Para la mujer es tan fácil hacer quedar mal a su esposo. Solo necesitan comentar algún error de su esposo a otra persona, a algún familiar, a alguna amiga. Y esto genera una reputación. Sea o no sea cierto este error, la verdad es que su comentario va a generar una reputación. Y esa reputación genera una reacción. Así que la mujer puede tranquilamente hacer quedar mal a su esposo y eso va a generar cierta reacción. Otra cosa que la mujer debe tener en cuenta es todo lo que está pasando en cuanto a su propia naturaleza. Dice el capítulo 3, versículo 16 de Génesis. A la mujer le dijo, aumentaré en gran manera los dolores cuando des a luz tus hijos. Tu deseo te llevará a tu marido y él te dominará. Ahora, fijémonos solo en la última parte. Déjeme leerlo en otra versión. Dice la traducción del lenguaje actual. Génesis 3:16. A la mujer le dijo, cuando tú tengas hijos, haré que tengas con muchos dolores. A pesar de todo esto, desearás tener hijos con tu esposo y él será quien te domine. En la nueva traducción viviente, solo la última parte dice, y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. La raíz o
A raíz de la caída, hubo ciertas consecuencias incluso en la personalidad y naturaleza del hombre como de la mujer. Parte de la naturaleza de la mujer es que siempre querrá tener el control. Pero como el hombre es cabeza, ahí existe una especie de lucha en cuanto a quién tiene la, la, la autoridad. Ahora, déjenme decirles algo al respecto. Esta simple frase, y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti, es una advertencia de la lucha que existe entre la voluntad del hombre y la voluntad de la mujer. Ahora, ¿qué genera esta naturaleza en la mujer? Bueno, la mujer quiere dominar al varón y el varón quiere dominar a la mujer, concluyendo con que el varón señorea a la mujer de una manera dura. La palabra señorear, la palabra dominar ahí no está hablando de una manera suave, de hecho lo hace de una manera dura, es decir, el varón va a ser duro con la mujer cuando esto suceda. Por otro lado, la mujer quiere dominar al hombre o cuando la mujer quiera dominar al hombre, el varón puede optar o elegir no ser cabeza. Pues como no necesita hacerlo ya que la mujer asumió todo el rol, el varón simplemente se aleja de su rol de cabeza. Cualquiera de estas dos posturas, que la mujer quiera dominar al varón y el varón no quiera ser dominado y exista un señorío ahí duro, o que la mujer quiera dominar al varón y el varón elija no ser cabeza, todas estas dos posturas, como saben, va en contra de lo que Dios quería para el matrimonio. Y esto es por culpa de la naturaleza de la mujer, pero también de la naturaleza del varón. Dice Génesis 2:22, con la costilla que sacó del hombre, Dios el Señor hizo una mujer y se la llevó al hombre. Entonces Adán dijo, esta es ahora carne de mi carne y huesos de mis huesos. Será llamada mujer o varón en otras versiones, porque fue sacada del hombre. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será un solo ser. Y aunque Adán y su mujer andaba desnudo, no se avergonzaba de andar así. Es decir, antes de la caída no había esta lucha entre mujer y varón, todo era como debía de ser. El varón sería el maestro de la mujer, la cabeza de la mujer y la mujer sería la ayuda idónea, compañera y complemento del varón. Lo que está diciendo Pablo solo es algo que Dios pensó y diseñó desde el principio. Volvamos a Efesios 5, versículo 22. Dice, ustedes las casadas honren a sus esposos o a sus propios esposos como honran al Señor. Porque el esposo es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así como la iglesia honra a Cristo, así también las casadas deben honrar a sus esposos en todo. Mujeres, ¿qué aprendimos hasta aquí para hacer un pequeño respiro de lo que hemos visto? ¿Qué aprendimos hasta aquí? La misma naturaleza de la mujer puede hacer que ellas sean una bendición para el varón como un tropiezo para él. Por su naturaleza, la mujer tiende a desear dirigir la familia y todo lo que tenga que ver con la familia, así como la vida matrimonial, como también la crianza de los hijos y el futuro de ellos. Pero aunque esto parezca ser una bendición, realmente es resultado del pecado. Asimismo, varones, ¿qué aprendimos hasta aquí? Aprendimos que hay y habrá luchas con la mujer y que muchas veces va a terminar con el señorío áspero con ellas. Pero déjenme decirles algo a los varones. Aunque esta predicación, aunque este sermón está dirigido a mujeres, ¿saben cuál es el problema, varones? ¿Cuál es la raíz de esto? Es que el varón olvida que la mujer es una bendición, pero también olvida que puede ser causante de su caída. Y cuando recuerda el varón que la mujer es una bendición, que la mujer que tiene en casa, que la mujer que desposó es una bendición, usualmente ya es tarde. Cuando el varón también olvida que la mujer puede ser causante de su caída, y es la misma mujer que está compartiendo su hogar, cuando lo recuerda, usualmente ya es tarde. Toda esta realidad es real, es verdadera, nosotros la podemos vivir.
pero esta realidad no es lo que Dios planificó para el matrimonio. ¿Cómo entonces llegamos a vivir el plan de Dios? Pues ser llenos del Espíritu Santo. Regresemos un poco a Efesios 5, versículo 15. Dice, por tanto, cuidado con su manera de vivir, no vivan ya como necios, sino como sabios, aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Cuáles son los días malos? No solo está hablando del aspecto de la persecución, aunque eso también podríamos llamar días malos, pero los días malos son cuando no hay dinero. Es obvio, mis hermanos, que cuando no hay dinero en casa, hay una especie de frustración, dolor, angustia, desesperación que causa problema en la familia, especialmente en el matrimonio. ¿Cuáles son esos días malos? Cuando se tiene diferencias con tu esposa, con tu esposo y también cuando se tiene diferencias entre los padres. ¿Cuáles son esos días malos? Son esos días cuando vienen con fuerza el río, la lluvia, la tempestad y azotan tu familia y no sabes qué hacer. Cuando van a venir esta ola de problemas, esos son días malos. Otra vez, Efesios 5:15, por tanto, cuidado con su manera de vivir, no vivan como los necios, sino como los sabios, aprovechen bien el tiempo porque los días son malos, no sean pues insensatos, procuren entender cuál es la voluntad del Señor, no se emborrachen con vino, lo cual lleva a desenfreno, más bien llénense del Espíritu Santo. Ahora, tenga en mente algo, no solo basta que el varón esté lleno del Espíritu Santo, porque si la mujer no está llena, su naturaleza va a surgir y obviamente va a haber problemas. Aunque el varón no lo quiera, va a haber problemas. Tampoco basta que la mujer esté llena del Espíritu Santo, pues si el varón no lo está, su naturaleza va a surgir y habrá problemas. Aunque la mujer no lo quiera, va a haber problemas. Versículo 19, Efesios 5. Hablen entre ustedes con salmos, himnos y cánticos espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón y den siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cultiven entre ustedes la mutua sumisión en el temor de Dios. Y continúa con la mujer. Ustedes casadas, honren a sus propios esposos como honran al Señor. Mujeres, tengan en mente algo. La sujeción no es algo natural en ustedes. Muchos podrán decir, yo honro a mi esposo, yo soy una mujer sujeta a mi esposa en la palabra, pero la realidad es que esto no es natural en ustedes. No solo hacia los esposos, sino también hacia el sistema en sí. La naturaleza antisujeción es parte de todas las mujeres. Las mujeres nacieron con esa naturaleza. La sujeción es algo que nace de la llenura del Espíritu Santo. También es algo que se necesita cultivar, trabajar, aprender y dominar. No es algo natural. Dice el versículo 21, cultiven entre ustedes la mutua sumisión en el temor de Dios. Ustedes las casadas honren a sus propios esposos como honran al Señor. Así que la sujeción no es algo natural en todos, pero la falta de sujeción tiene un plus en la mujer. Por su característica, por su mente, por sus sentimientos, por cómo está construida la mujer. Esta falta de sujeción tiene un plus, va más allá de lo que puede pasar con el varón, por lo que llegar al plan original de Dios requiere trabajo, así como una llenura del Espíritu Santo constantemente. Y la llenura del Espíritu Santo tampoco es algo que llega solo o llega por una simple oración, sino que es algo que tú tienes que procurar trabajar todo el día. Más cuando los días son malos, tratando de vivir bajo nuestra necedad. Es decir, cuando vienen problemas, tú tienes que llenarte del Espíritu Santo para saber cómo responder. Pero a pesar de lo difícil que es esto, hay una pequeña ayuda que nos da la palabra. Dice el versículo 22. Efesios 5. Ustedes las casadas honren a sus propios esposos como honran al Señor. Mujeres, si el Señor hoy día te pidiera hacer algo, ¿cómo tú responderías? Bueno, como tú responderías, así deberías responder a tu esposo. Digamos que tu esposo llega con hambre o tiene hambre y te pide algo de comer. ¿Cómo tú responderías? Muchas pueden decir, estoy cansada y tengo mucho trabajo o vengo yo también de trabajar.
Bueno, ¿cómo responderías a Cristo si Cristo te pidiera esa comida? Bueno, así tienes que responder a tu esposo. ¿Cómo se responde al Señor si el Señor nos manda a hacer algo? Bueno, con prontitud, con corazón dispuesto, no de mala gana, con humildad y esfuerzo. Dice el versículo 22, ustedes las casadas honren a sus esposos como honran al Señor. Asimismo, mujeres, ¿cómo atenderían a Jesús si Jesús estuviera en su casa? Creo que lo atenderían diferente a lo que atienden a sus esposos. Dice el versículo 22, ustedes las casadas honren a sus esposos como honrarían al Señor o como honran al Señor. Un principio a tener en cuenta de todo esto es que note usted que hay una orden así como también una petición a tomar una decisión. Dice el versículo 21, cultiven entre ustedes la mutua sumisión en el temor de Dios. Ustedes las casadas honren a sus esposos como honran al Señor. Así que cultivar la mutua sumisión es una decisión, pero por otro lado, honrar al esposo es una orden. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien la mujer puede decidir si honrar al esposo o no honrar al esposo, nunca debe olvidar que esto también es una orden. Y por otro lado, debemos entender que a pesar de que esto es una orden, también sigue siendo una decisión. Y todo esto también nos dice algo. Si bien podemos orarle al Señor por nuestra familia, por nuestro matrimonio, por el estado de nuestra familia, la realidad está que ya la orden de Dios fue dado. Por lo general, nosotros oramos para que Dios nos dé una cierta receta para tener un buen matrimonio, una buena familia, pero la realidad es que Dios ya dio esa receta, ya nos dio cómo podemos nosotros tener todo en orden, poder disfrutar del matrimonio, poder disfrutar de una familia estable. Versículo 21 dice, cultiven entre ustedes la mutua sumisión en el temor de Dios. Ustedes las casadas honren a sus propios esposos como honran al Señor. Y en 2 de Crónicas 7:14, uniendo todo esto, dice, si mi pueblo, sobre el cual se invocara mi nombre, se humilla y ora y busca mi rostro y se aparta de sus malos caminos, yo lo escucharé desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora bien, ¿por qué es necesario que la mujer honre a su esposo? Comúnmente va a preguntarse esto, se va a preguntar esto la mujer. ¿Por qué tengo que honrar al esposo? La respuesta lo da el mismo texto. Versículo 22, Efesios 5. Ustedes, las casadas, honren a sus propios esposos como honran al Señor, porque el esposo es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Mis hermanas, mujeres, ustedes deben entender que el varón es difícil de tratar. Es más lento de entender, más lento de aprender. Se distrae, se equivoca. Somos más que imperfectos. Si hay algo imperfecto en este mundo, el varón es lo más imperfecto que hay. Ahora piensen en esto. Si ya es difícil que el varón aprenda, ponga atención a lo que tiene que hacer, ¿no cree que al luchar constantemente con él, no le hace la vida más difícil? Si solos nosotros como varones nos es difícil asumir nuestro lugar en la familia, nuestro rol en la familia, ¿no cree que será más difícil si tenemos que lidiar también con una guerra de voluntades en casa? Dice el versículo 22, ustedes las casadas honren a sus esposos como honran al Señor, porque el esposo es cabeza de la mujer. Mis hermanas, como varón debo decir esto. Yo tengo muy en claro el orden que Dios ha puesto en la familia. Tengo muy en claro el lugar y el rol que tenemos los varones en la familia. Pero saber el orden no hace más fácil el asumirlo. Más que una ordenanza, yo creo que es una petición a la mujer a que ayude al varón a ser cabeza del hogar. ¿Cómo? Asumiendo su rol. Rol que es importantísimo para que el varón también asuma su lugar. Así como la mujer es una bendición, también puede ser causante de la caída del varón. Con cosas así súper sutiles que uno puede decir es que no estoy honrando al varón, pero por otro lado puede estar faltándole al respeto y no sosteniéndole. Bueno, cosas tan sutiles, la mujer puede pasar de ser una bendición a ser la caída del varón. El varón necesita, el hombre necesita la honra de su esposa, así como la esposa necesita el amor de su esposo.
Versículo 24 dice, así como la iglesia honra a Cristo, así también las casadas deben honrar a sus esposos en todo. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Es decir, el hombre necesita la honra de su esposa, así como la mujer necesita el amor de su esposo. Aquí vamos a dar una pequeña tarea para ustedes. Esto es más para parejas, pero los solteros pueden pensar en esto, pueden hacer en esto para irse preparando para lo que viene. Tanto el varón como la mujer, esto es la tarea, tanto el varón como la mujer pueden hacer una lista de las cosas que necesitan de la otra persona. Si quieren pueden hablar con su pareja después de hacer la lista y conversar de aquellas cosas que usted necesita de la otra persona. No significa que la otra persona va a cumplir todas sus expectativas, pero por lo menos va a notar algo. Todas las cosas en la lista del varón tienen que ver con ser honrado, respetado, etcétera, etcétera. Y todas las cosas que están en la lista de la mujer tienen que ver con ser amadas. Es decir, hay un sentido en las cosas que nosotros necesitamos hacer con las cosas que necesitamos tener. Si el varón necesita amar es porque la mujer necesita ser amada. Y si la mujer necesita honrar a su esposo es porque el varón necesita la honra de su esposa. Mujeres, los varones necesitan a una mujer que los sostenga, los ayude, los aconseje. Necesitan tener a la mujer como una bendición y no como alguien que les va a hacer la guerra. Sin embargo, mujeres, si bien el varón necesita la honra de su esposa, esta sujeción y honra tiene un límite, y esto es que las dos cosas, tanto la honra como la sujeción, no pueden superar la palabra de Dios. Dice versículo 22, ustedes las casadas honren a sus propios esposos como honran al Señor, porque el esposo es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Mujer, tu honra, tu sujeción no puede superar las ordenanzas de Dios. Tú no puedes complacer los caprichos del hombre si estos caprichos y estos deseos van por encima de la palabra de Dios. ¿Qué pasa cuando la honra de la mujer y la sujeción de la mujer sobrepasa la palabra de Dios? Bueno, en lugar de ser una bendición, termina siendo piedra de tropiezo. Y ahí ves matrimonios que empiezan muy mal, empiezan sin casarse en el tema eclesiástico, en el tema civil, y empiezan una familia sin respetar las ordenanzas de Dios. Mujeres, honra y sujeción quiere decir que con amor y sujeción el varón necesita que alguien le diga que está equivocado. Para eso está la mujer, no porque la mujer quiera tener la razón. Por eso es necesario que la mujer esté llena del Espíritu Santo para no caer en eso, sino porque la honra a su esposo es como la honra a nuestro Señor Jesucristo. Las mujeres tienen que honrar a su esposo como honran a Cristo. Ahora bien, déjenme decirles algo. Yo doy gracias a Dios porque esta tarea es para la mujer. Porque estoy seguro que el varón no pudiera hacerlo. Es imposible que el varón tenga la capacidad de asumir este rol. Así que yo doy gracias a Dios porque esta tarea es para la mujer. Y esto nos lleva al título que tiene la mujer. ¿Cuál es el título que tiene la mujer? La mujer es ayuda idónea. Dice Génesis capítulo 2, versículo 18. Después Dios, el Señor, dijo, no está bien que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea, una ayuda a su medida. ¿Qué quiere decir ayuda idónea? Algo a tener en cuenta. La mujer tiene ciertas características en su naturaleza, esto a causa del pecado, pero Dios le dio una característica a la mujer en su naturaleza a causa de la gracia. Es decir, la mujer nace con una característica de la gracia de Dios desde el principio. Para entender su característica necesitamos separar las dos palabras que conlleva el título que tiene la mujer. Primero vamos a empezar con ayuda. ¿Qué es ayuda? Bueno, esta palabra viene del vocablo eser,
no solo quiere decir ayudar, sino también rodear, proteger, socorrer, ser un aliado, esperar y muchas cosas alrededor de esa palabra. Dato importante, un nombre de Dios lleva esta palabra. El Señor es mi ayudador. Es la misma palabra que se está utilizando para el título que tiene la mujer. Entonces, la esposa es una aliada que Dios le dio al varón para proteger, rodear, esperar, socorrer, para que el varón pudiera cuidar y administrar todo lo que el Señor le dio. Es como el varón lo ves ahí ahogado entre problemas, entre asumir su rol como cabeza. Es la mujer, es su esposa, es su ayuda a la medida, la que está ahí para protegerlo, rodearlo, esperar, socorrerlo, para poder levantarlo, para que así el varón pudiera cuidar todo lo que el Señor le ha mandado a administrar. Leamos de nuevo el texto en Génesis 2:15. Dice: Dios, el Señor tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y Dios, el Señor, dio al varón la siguiente orden: puedes comer de todo el árbol del huerto, pero no debes comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que comas de él ciertamente morirás. Después Dios, el Señor, dijo: no está bien que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea a su medida. Entonces, si el varón hubiera permanecido mucho tiempo haciendo lo que el Señor le había ordenado, él no va a poder hacerlo. Simplemente se va a desgastar, se va a ahogar. Por eso el Señor, viendo la necesidad del varón, le dio una ayuda idónea, una ayuda a su medida. La esposa es una aliada que Dios le dio al varón para protegerlo, rodearlo, esperar, socorrerlo, para que el varón pudiera cuidar y administrar todo lo que el Señor le dio para que haga. La palabra idónea o a su medida, esta palabra viene del vocablo neged o neged, que significa opuesto. Se utiliza para referirse al reflejo que nosotros tenemos en el espejo. De ahí que tanto Adán y Eva se miraban y lo que veían eran a sí mismos, por eso no se avergonzaban. Dice Génesis 2:23. Entonces Adán dijo: esta es ahora carne de mi carne y hueso de mis huesos. Será llamada mujer porque fue sacada del hombre. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y será un solo ser. Y aunque Adán y su mujer andaban desnudos, no se avergonzaban de andar así. Yo me ponía a pensar en esto, y es la realidad. Nosotros, los varones, tenemos como reflejo a la mujer. La realidad es que la esposa, su comportamiento, su pasión, su entrega, la forma de pensar, sentir, de actuar, también de vestir, es un reflejo del trato del esposo. Si usted quiere tener una buena esposa hasta los últimos días de su vida, varón, usted tiene que tratar bien a su esposa. La palabra neged también tiene una característica muy importante, y es que esta no solo significa opuesto, también significa oponerse firmemente, exponer, explicar, dar cuentas. Eso significa que la mujer en su naturaleza tiene una característica muy importante, y es que se opone firmemente, sabe exponer, sabe explicar, sabe dar cuentas. Por eso a la mujer le gusta hablar más que al varón. Lo que significa que la esposa es la más indicada para decirle al varón: sabes que tú estás equivocado. Y se opone firmemente y expone y explica sus argumentos. ¿Qué es ser una ayuda idónea? Usted con todo lo estudiado puede sacar su concepto, pero para mí, ayuda idónea es que la mujer es el regalo de Dios que me rodea para darme estabilidad, así para poder cumplir firmemente con todo lo que el Señor me ha dicho que haga, y al mismo tiempo es el reflejo de lo que soy y es llamada a corregir mi camino. Otra vez, esto es para mí. Es hermoso conocer el plan original de Dios, pero también debemos tener en claro nuestra propia naturaleza. ¿Por qué necesita la mujer ser llena del Espíritu Santo? Por dos motivos. Porque así vuelve al plan original de Dios. Y segundo, porque el varón lo necesita. Así como la mujer es una bendición, también puede ser causante de la caída del varón. Y el hombre necesita la honra de su esposa, así como la mujer necesita el amor de su esposo.